Listo. Entonces, Sandra, ¿tú cómo haces para aprender? No, yo soy un poco como, bueno, como un poco fotográfica. Tengo un poco de, si leo o si veo algo como que grabo, o sea, como que todo, más de esa forma porque tengo como problemas de aprendizaje. Sí. Mm, Puedo como me pueden explicar, me pueden redecir y no, grabes conmigo. Entonces es más, es más que todo como de esa forma. Pero pues últimamente como que trato de concentrarme en eso. De hecho, estoy haciendo un curso corto de atención en violencia sexual. Sí, Y pues la verdad me ha ido bien y pues me he quedado como sorprendida. Yo digo, ve, el leer y estar como que ahí y veo que o sea, me funciona más de esa forma, como que eh, captar las imágenes, leer y esto y ya ahí, pero si yo escucho y me explican y me explican y me explican, no, grabe conmigo. bueno, Es gracias más que por tu todo esa aporte, forma. Sandra. ¿Cómo? Es más que todo como de esa forma. Yo, profe. Vale, bueno, dame un momento, Joana. Con respecto a lo que dijo Sandra, eh, todos aprendemos y todos tenemos las capacidades, a menos de que ya, pues desafortunadamente, naciéramos con algún problema congénito, ¿sí? Pero yo he visto que pues todas las personas tenemos diferentes formas de aprendizaje y no por eso quiere decir que nosotros seamos malos para estudiar. Lo que pasa fue que nos enseñaron de la manera equivocada. Y pues hoy en día, pues hay varias formas y pues sobre todo hay un acceso a la información que antes no se tenía, ¿sí? Y es una ventaja muy grande. Ahorita profundizamos un poco más en el tema. Gracias, Sandra, por tu aporte. Joana, Vale, gracias. Profe, yo diría como algo con lo que dice la compañera Sandra, también depende como el tema, ¿no? Porque pues como dice Sandra, a veces dependiendo del tema le entra a uno como más la información con las imágenes o si es un tema interesante a leer la primera vez, pues a uno ya ya como que es más fácil. Yo diría que también eso, lo más importante es según el tema. ok, muy bien. ¿Listo? ¿Otro aporte más? ¿Cómo aprendemos? No, pues yo diría cómo aprendería yo, así como por medio de imágenes, eh, gustándome el tema, leyendo a veces una o dos veces, a veces dos veces y practicando. Ok, gracias, Joana. Yo también, yo por lo menos en especial, aprendo es haciendo. Si yo no le meto la mano a las cosas, no las interiorizo. De pronto conceptualmente queda el concepto, me lo puedo memorizar, pero si yo no lo hago o no lo demuestro de alguna forma, no lo adquiero. Y pues también me toca eh, ponerme a repetir y hacer otras cosas que ahorita les voy a enseñar. Bueno, gracias, Joana. ¿Quién más se le apunta a decir cómo aprende? ¿Cómo hacen para estudiar en esta institución, en ENIC? ¿Cómo cogen el material de estudio que tienen en la plataforma? ¿Cómo lo aprenden? ¿Cómo lo leen? ¿Ninguno? Javier, ¿qué Profe, participar tú? buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo está? Muy bien, sí, señor profe. Pues el material que está en la plataforma, pues uno lo va desmenuzando así en ese sentido. Entra el link, eso nos manda a un decreto, una ley. Y primero que todo hay como que ponerle empeño, porque creo que lo decía una de las compañeras. Si no le ponemos empeño, no nos esforzamos o buscamos material de respaldo para las cuestiones que nos ponen de estudio, pues lógico que nunca le vamos a poner como empeño a esa cuestión.
Entonces uno se respalda con videos en YouTube, otras plataformas también así que es de gran ayuda. Ok, sí, sí tiene toda la razón. Cuando yo estaba estudiando el pregrado, me acuerdo que estaba viendo ecuaciones diferenciales y era para mí complicado algunos casos y yo no le entendía al profesor que me estaba dando la clase. Y San YouTube, profe Julio me ayudó demasiado. Y ahí me di cuenta que no todas las personas nacen para enseñar. Sí, hay gente que son muy buenos ingenieros o muy buenos profesionales, pero la pedagogía y el saber transmitir el conocimiento es otro cuento, realmente. ¿Sí? Actualmente yo trabajo como capacitador, capacito ingenieros, capacito técnicos, operarios, ¿sí? Personal de seguridad también. Y en ese ejercicio pues he conocido varios tipos de personas, ¿sí? Pues hay gente que no tiene, pues hay gente que no tiene una disposición para aprender porque sencillamente le parece aburrido o cree que ya lo sabe. Y en ese de creer que ya lo sabe, existe un síndrome que se llama el síndrome del impostor. ¿Sí lo han escuchado? No, No, señor. profe, no. ¿Listo? El síndrome del impostor, ¿qué es? Es cuando uno cree que sabe algo, de pronto puede saber algo, pero no lo sabe a profundidad. Pero uno se come el cuento de que uno lo sabe. Entonces, alguien que me googlee qué es el síndrome del impostor y yo voy a mostrarles acá la presentación mientras alguien lo googlea y nos lo comparte ahorita, ¿listo? Em, Listo, entonces que se me hizo la presentación. Aquí está. Perdón, ya les comparto. ¿Sí lo encontraron? No lo encontraron. Ya casi, profe, estamos en eso. Muy bien. Todavía no les he compartido. ¿Ya les compartí pantalla? No. Encontré algo. Cuéntame. Disculpa, una Dice, pregunta es que Sí, tranquila, dale. Primero la pregunta. Dime, Lisette. bueno, el síndrome del impostor dice que en el que gente competente encuentra imposible creer en su propia competencia. Perdón, repíteme. En el que gente competente encuentra imposible creer en su propia competencia. Gente competente. O sea, está diciendo, Encuentra imposible creer en su propia competencia. o sea, que puede ser que lo sepa, pero él considera que no lo sabe. Exacto. ¿Es lo que entendí? Bueno, ok. Bueno, esa no la sabía. ¿Hay otra definición? Yo encontré algo pequeñito también y dice síndrome del impostor causa y se las posibles, ay no, espere, ¿cuál era? Aquí está. El síndrome del impostor se creía particularmente común entre mujeres con éxito en sus carreras y por ella mayoría de estudios se ha realizado entre mujeres. No entendí. No, creo que te metiste donde no era. Bueno, sí, sí, sí. ¿Será? Sí. Pero Bueno, yo escribí síndrome del impostor. Encontré otro. cuéntame. Es un Cuéntame. trastorno psicológico en el cual las personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros. Bueno, también. Entonces vemos que está más relacionado con lo que tú dices y no con tanto de creerse el cuento de que saben. Pues yo lo tenía entendido así. Porque, y pues en el ejercicio también me he encontrado con mucha gente de ese tipo. Entonces, digamos, vamos a definirlo así como que nosotros no tenemos que confiarnos de lo que nosotros sabemos, sino que siempre debemos ir un paso adelante y buscar pues las estrategias para comprenderlo de diferentes formas. Bueno, gracias, Lizeth. Si encuentran otra definición,
Y si no, pues definimos de una vez que síndrome del impostor es lo que dice Lizeth. Profe, qué Sí, pena, no sé si de pronto ya vieron esa definición. Acá dice que es un fenómeno psicológico por el que la persona cree y se llena de pensamientos en los cuales no se considera inteligente, capaz o creativa, ok, a pesar también de que tiene que ver. sí, a pesar de que las evidencias indican que es hábil, presenta un alto rendimiento y tiene éxito. Eso es lo que Ok, dice. bueno, entonces en Profe, ese... buenas noches. Buenas Yo noches, tengo Claudia. otro que... Dale, entonces ya analizamos el de Armando. Dime, Claudia. Sigue, Claudia. Claudia, El síndrome del impostor. Sí, señor, dame un momentico y ya. El síndrome del impostor es aquel que sufren las personas que no pueden reconocer sus propios logros. ok. Bueno, entonces sí tiene razón, Lizeth. Bueno, entonces pues me gustó la definición de Javier porque realmente pues nosotros muchas veces no nos damos el valor que realmente merecemos, ¿sí? Y en esto del aprendizaje pues muchas veces cuando nos cuesta, cuando abordamos algo que es difícil de comprender porque pues es algo complejo, pues nosotros nos damos latigazos en la espalda, nos atacamos y comenzamos a decir, no somos buenos para esto, no, definitivamente nosotros no, esta carrera me quedó grande, o yo no sé para qué me metí a hacer esto. Y por lo general, en la vida iniciamos proyectos y nunca los terminamos, ¿cierto? Entonces, yo creo que si nosotros nacimos con la capacidad y el solo hecho de que nosotros estemos acá reunidos en torno a un tema, que es la seguridad y de salud en el trabajo, que tiene un propósito, que tiene una finalidad, el solo hecho que ustedes hayan tomado la decisión los hace personas que pueden desarrollar esas habilidades y pueden llegar a ser unos grandes profesionales. O sea, como tal, ustedes hacen esta carrera, pero después ustedes van a tener que continuar y seguir avanzando con lo que han aprendido, porque pues yo les digo una cosa, eso es como cuando uno hace una dieta. Si tú inicias una dieta, te cuesta hacer la dieta y sufres haciendo la dieta. Entonces uno tiene que pensar que antes de tomar la decisión de comerse algo dulce o algo que no le aporte a su dieta, pues el sacrificio que hizo, porque pues no es fácil estarse acá un sábado por la tarde o un viernes en la noche, ese sacrificio que hizo de dejar de estar con los amigos, de dejar de estar tal vez con la familia, de compartir con sus hijos, ¿sí? O estar viendo una serie o otras cosas que uno quiera, eso no se puede quedar ahí, ¿sí? Entonces, si ustedes están acá, y se los digo, ustedes están acá es para llegar a ser profesionales. O sea, aquí no es el final, el final del camino, sino independientemente de lo que ustedes hagan, de su edad, de sus propósitos, ustedes deben continuar para que el trabajo que están haciendo acá logren potencializarlo y llevarlo a otro nivel. Listo, muchachos. Voy a compartir pantalla. Gracias a Javier, gracias Claudia por los aportes. Y me dicen si están viendo la pantalla. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio. Listo. Entonces vamos a hablar de esto, lo que son las estrategias de aprendizaje. Ya ustedes me comentaron cómo tienen sus estrategias. La idea es que ustedes consigan, perdón, que no sé si se unió alguien más. Sí. Buenas tardes, Zuli. Listo, entonces ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, esto lo que va a potencializar es cómo ustedes van a aprender, sí. Pero primero vamos a ver desde la academia qué ofrece la academia y por qué lo ofrece. Y después vamos a ver nosotros qué herramientas vamos a utilizar para aprender, sí. Y qué elementos, pues, podemos sacar. Como decía la compañera al inicio, pues, aprende con imágenes y eso es una forma de aprendizaje. Las formas de aprender no solo se limitan a una sola cosa, a repetir, sino hay varias formas. Todos aprendemos de unas maneras distintas y de eso debemos ser conscientes.
Y pues lo otro que debemos hacer es alejarnos de la frustración de el no poder aprender. Listo, entonces, como tal, tenemos una estrategia didáctica. ¿Sí? La estrategia didáctica, ¿quién la hace? El profesor, ¿cierto? El profesor dice, les voy a dar este material para que ustedes lo aprendan de determinada forma. La estrategia didáctica de DIC, ¿cuál es? Tienen una plataforma, ¿cierto? Y en la plataforma ustedes acceden a los links y en los links ustedes comienzan a leer y a sacar unas conclusiones de los links, ¿cierto? Ok, bueno. Sí, señor. Entonces, como tal, la estrategia la diseña el docente, ¿cierto? Y él busca que exista un aprendizaje efectivo, ¿sí? Pero ese aprendizaje también se hace a medida de que se va conociendo a los estudiantes, ¿cierto? Porque como hablábamos, no todas las personas aprenden de una misma manera. Cuando ustedes estén liderando un equipo de trabajo, ustedes tienen que aprender a conocer a las personas. Es importante que ustedes lo hagan. ¿Por qué? Porque así ustedes pueden explotar el potencial y la capacidad de cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, si yo sé que tengo en mi personal una persona que técnicamente trabaja muy bien, otra persona que hace informes muy bien, otra persona que es muy constante en otras cosas, pero es inconstante en otras. ¿Sí? Entonces, yo tengo que aprender a administrar ese recurso humano que yo tengo. ¿Sí? Entonces, el docente también va a tener que conocer de alguna forma, ya sea por esas participaciones que ustedes hagan en estas clases, ¿sí? O por la forma en que ustedes entregan sus trabajos, el docente aprende a conocerlos de cierta manera. Y si el docente es muy bueno, entonces se va a preocupar por tratar de que ustedes asimilen el conocimiento de una forma interesante. Puede ser que una clase funcionó, la otra no le funcionó, o puede ser que la clase inicial no funcionó y a partir de esa experiencia y esa realimentación que ustedes dan, pues se va mejorando a la siguiente clase hasta que se llega a un equilibrio. Entonces, básicamente eso es lo que hace. Pero entonces la estrategia didáctica tiene un método, ¿sí? Y hay diferentes clases de métodos. Sí, entonces podemos decir que ustedes hacen actividades extracurriculares, eso hace parte de los métodos, o sea, tareas, trabajos, que hacen evaluaciones y no sé si a ustedes les pasa en las evaluaciones, perdón, reviso si alguien está intentando entrar. No, no sé si a ustedes les pasa en las evaluaciones que a uno cuando son evaluaciones que le dan varias opciones para presentarlas, uno aprende también en las evaluaciones. A mí me pasaba que yo no estudiaba para las evaluaciones y hay veces, no sé, se me alumbraba la cabeza y en la misma evaluación aprendía lo que no había entendido en la clase. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque pues tenemos varios factores distractores. Entonces, sí hay varios métodos de aprendizaje y una evaluación por lo menos es parte de ello. Una evaluación no debería ser simplemente para decir si una persona sabe o no sabe. La evaluación también debe estar enfocada a la enseñanza. ¿Listo? Como tal, el método pues es un proceso secuencial, o sea, debe seguir una serie de pasos, ¿sí? Que me va ayudando pues a alcanzar objetivos conforme yo me voy acercando a lo que es el producto final. Y ese producto final es un aprendizaje efectivo, ¿cierto? Y pues el método tiene una técnica, ¿sí? Y esa técnica pues es ya la forma en la que nosotros vamos a abordar ese conocimiento que el docente nos está impartiendo, ¿cierto? Y esos son los recursos que usa el estudiante, quedó mal escrito. Entonces, ustedes sí ven lo que dice acá en esta diapositiva. Esta diapositiva es la síntesis de, perdón, salgo de acá. Es la síntesis del documento Estrategias para el Aprendizaje que estaba en su plataforma. ¿Sí lo leyeron? Sí, sí, señor. Unas partes, no todo. Ok. Entonces,
¿Cómo yo lo aprendí? ¿Sí? Porque pues yo soy su docente interino momentáneo y pues yo en realidad o enseño matemáticas o cálculo, ¿sí? O enseño seguridad de salud en el trabajo o enseño cosas de electricidad o de mecánica. Pero yo no había enseñado este tema de estrategias de aprendizaje, aunque sí haya aplicado varias. Entonces, como tal, en una sola diapositiva, coloqué y sinteticé todo el texto que ustedes leyeron, ese texto. ¿Sí lo vieron? Y hice como una especie de mapa mental. Y esa fue la técnica que yo utilicé para hacer esta diapositiva. Entonces ya con esta diapositiva, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, logré sintetizar lo que decía un documento como de 2, 4 páginas. 2, 3, 4 páginas, no estoy seguro. ¿Cuántas páginas tiene ese documento? No estudiaron. Muchachos, no mira que se durmieron. No, yo no lo he mirado. Ok. Entonces, eso fue lo que yo hice. Entonces, para abordarlo, entonces, ¿qué cogí? Leí cada párrafo y de cada párrafo saqué la idea principal. Y con las lineecitas busqué un concepto general al que todo llegaba, que era aprendizaje efectivo. ¿Sí? Aprendizaje efectivo, o sea, el propósito de la estrategia didáctica termina en aprendizaje efectivo. El método que se utiliza termina en aprendizaje efectivo. La técnica lleva al aprendizaje efectivo, ¿sí? Entonces, y cojo como conectores, ¿sí? Que es diseñada por el docente, una definición de método, ¿sí? Y lo encadeno a producto final y hago la parte de técnica, que son los recursos que ustedes utilizan, que va a terminar en un producto final y va a Profe, terminar en que ustedes tengan un qué pena. aprendizaje efectivo. Cuéntame. Si no estoy mal, ahí también nombraban como unos autores, como lo que ellos veían en eso del aprendizaje, que era Cobo, algo así. Sí, pues digamos que yo no utilicé los autores porque pues a la hora del té pues todos llegaban a lo mismo, ¿sí? Y pues si yo, digamos, en el documento que yo esté haciendo, ¿sí? Lleno de más información, entre más información tenga, más me va a complicar el aprendizaje. Entonces lo ideal es que cuando yo esté aprendiendo un tema, yo coja y simplifique toda la información. Entonces, si yo coloco un autor, pues realmente el autor a mí no me va a servir el autor a mí no me va a servir para aprender el concepto, ¿sí? Entonces, pero si yo leo al autor, seguramente voy a encontrar que todos estos conceptos están metidos entre lo que dice el autor, ¿sí? Entonces, en mi estrategia, ¿no? Si tú lo quieres hacer colocándole el autor y te parece importante y así lo aprendes, pues es que eso es muy personal, ¿sí? Por eso, como decía la compañera al inicio, que ella aprendía con imágenes, ¿sí? De pronto yo aprendo haciendo, otros compañeros aprenden ya leyendo o repitiendo, ¿sí? Entonces, es por eso aquí en la parte dice recursos usados por el estudiante, ¿sí? Entonces, cada estudiante se conoce a sí mismo, ¿sí? Nosotros nos conocemos a sí mismos. Es muy complicado que al 100% otras personas nos conozcan, ¿sí? Los que nosotros sabemos cuáles son nuestras habilidades, nuestras debilidades, qué nos gusta, qué no nos gusta. Y de hecho, nosotros, y ahorita lo vamos a ver en otra, perdón, reviso si está conectándose alguien. De hecho, ahorita lo vamos a revisar que si una persona se conoce a sí mismo, tiene que relacionar lo que está aprendiendo con algo que le gusta, porque no hay nada más cansón o tedioso que hacer algo que a uno no le gusta, ¿cierto? Y ahí uno hace las cosas de mala manera. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué opinan de lo que les acabo de decir? De acuerdo, profe. Sí, Pero profe, hagamos totalmente debate. de acuerdo porque
Sí, profe, de acuerdo, ¿sabes por qué? Porque al inicio de la clase lo estaban comentando. Si Ajá. tú te metes a un estudio y no te gusta como tal, vas a tener un resto de problemas, todo ese estudio o todos esos semestres que vas a realizar. Pero en cambio, esa es la materia que te gusta, inscribirte porque es lo que anhelas para tu vida, tu profesional y éxitos. Lógico que vas a tener un mucho mejor aprendizaje y muchos métodos mejores. Entonces, bien. Sí, pero qué pena. También Pues ahí dale. también tenía otra como, o sea, todo se une, todo es como, todo va haciendo como la unión, porque lo que decía también al principio el profe, todos no aprendemos igual. Entonces, fue que, pues en mi caso, a mí me gusta ver es como más videos, más como audio, Ajá. y así pues yo entiendo más. Por eso, pues yo busqué de los autores y escuchaba audios y así, pero pues puede que otra compañera sea por imágenes, todo es tan diferente, es entendible. Exactamente, Claudia. Sí, entonces, pues, es eso, ¿sí? O sea, nosotros cada vez que abordemos algo que vayamos a aprender para que realmente lo aprendamos, tenemos que ser personas que estemos dispuestas, uno, a hacer un sacrificio, dos, a valorar el sacrificio que estamos haciendo y tres, a disfrutar el sacrificio que estamos haciendo, ¿cierto? Y cuando se disfruta el sacrificio ya deja de ser doloroso y pasa a ser placentero. ¿Sí? Y ya cuando tenemos frutos de lo que nosotros hicimos, pues ahí es donde viene la plenitud, ¿sí? Acuérdense que la felicidad no es un estado constante del ser humano, sino que la felicidad es momentánea, ¿sí? Y nosotros aprovechamos y vivimos esos momentos. Entonces, cuando nosotros nos graduemos, cuando nosotros iniciemos otra carrera, ¿sí? Sigamos avanzando en el conocimiento y sigamos cumpliendo metas, pues vienen esas satisfacciones y viene esa plenitud, ¿sí? Y pues realmente es así que uno debería vivir, ¿sí? Sacrificar, disfrutar el sacrificio y disfrutar lo que se obtiene. Bueno, muchachos, voy a continuar acá entonces con la siguiente lámina. Entonces, ¿ya vieron cómo hice para aprender los conceptos de ese primer Y documento? también, Señora, qué pena, porque, y tranquila, Adri. también celebrar los triunfos, también Ajá. celebrar los triunfos, porque pues eso, ah, Sí, digamos que también en esa, relacionado con lo que tú dices, también nosotros debemos recompensarnos por esos pequeños logros que tenemos, ¿sí? Y eso también estimula a que nosotros continuemos o le demos constancia al proceso de aprendizaje que estamos llevando a cabo. Es decir, hice mi trabajo antes de el fin de semana, lo hice el mismo día que me dio la clase el profesor, o hice las evaluaciones el mismo día que me dio la clase el profesor, o continué estudiando el material y lo concreté ese mismo día, entonces me merezco un premio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, si me gusta una serie de televisión, bueno, de algún canal así, de esos que uno paga para ver series, o si me gusta el cine, o si me gusta o simplemente un dulce o una galguería, pues con eso me estimulo para premiarme, ¿sí? Pero entonces con ese estímulo yo tengo que ser consciente de que no puedo hacer trampa y no me puedo estimular sin haber obtenido el premio, ¿cierto? Esa también es una estrategia y esa es la estrategia de esas pequeñas victorias. Entonces, eh, darse, darse esos pequeños premios para que cuando ustedes se les enfrenten a otro esfuerzo que pueda ser superior, ustedes tengan la motivación de que van a obtener, aparte de haberlo logrado, un premio simbólico. Bueno, muchachos, vamos para acá. Entonces, pues bueno, aquí pues nos habla una relación de estrategia, técnica y actividades. Tal cual es la, la tabla que estaba en el documento, ¿sí? Entonces vamos a estudiarla entre todos. Dice, autoaprendizaje, aprendizaje interactivo, aprendizaje colaborativo. Entonces vemos que aquí hay tres secciones, ¿sí? Las tres son transversales. El autoaprendizaje es cuando nosotros aprendamos a ser autodidactas. De pronto nosotros no nos quedamos con lo que dice el profesor en la clase, escuché algunos conceptos que el man dijo, que el profesor dijo, y decidí por mi cuenta estudiarlos. O sabía el tema de la clase y preparé la clase, así como el profesor tuvo que prepararla para asistir a clase. ¿Qué es lo ideal? Que antes de asistir a una clase,
ustedes hagan una preparación de la clase. Por lo menos lo lean o lo escuchen. ¿Sí? Entonces, la técnica que se estudia en el autoaprendizaje, el estudio individual, tareas individuales, proyectos, investigaciones. Pero esas cuatro, ustedes las pueden abordar desde diferentes formas. Así como estaban hablando al principio, que se pueden utilizar imágenes, ustedes pueden hacer mapas mentales. En los mapas mentales, ustedes pueden relacionar imágenes, ¿sí? Y se hacen sus presentaciones en PowerPoint y recortan y comienzan a hacer sus conceptos y tienen unas memorias de sus aprendizajes en una carpeta en su computador. Entonces vieron tal tema, un ejemplo, riesgo químico, y ustedes comenzaron a hacer una presentación en PowerPoint o en una sola lámina y comienzan a relacionar todos los temas. Entonces buscan el simbolito de biohazard, de riesgo químico, no, ese es de biológico. Bueno, buscan un símbolo de riesgo químico, a ese le hacen una flechita y le colocan la imagen de peligro por intoxicación, riesgo de intoxicación. Bueno, y así sucesivamente comienzan a relacionar conceptos. Los autores también los pueden relacionar ahí. Eso es un mapa mental, ¿sí? Eso es una estrategia que ustedes pueden utilizar. Y está relacionado con todo esto. En el desarrollo de los proyectos como tal, esos proyectos que ustedes van a hacer, esos proyectos son secuenciales. Entonces también tienen que colocarle un panorama de fechas, ¿sí? Tienen que colocarse fechas a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Y para eso ustedes hacen un cronograma y hacen un plan para acceder a esos proyectos. Si ya vemos que, o sea, vemos que esos proyectos pequeños también se asemejan a los proyectos grandes de la vida real, o sea, grandes como hacer una construcción, ¿sí? Hacer un puente, ¿sí? Entonces, esos proyectos antes son concebidos primero en la mente, ¿sí? Voy a hacer un puente, lo pensé, pero para hacerlo necesito ciertas cosas, entonces tengo un periodo de investigación que me diga, sí, para hacer el puente necesito hacer unos cálculos estructurales, necesito unos materiales, necesito definir cuáles son los materiales respecto a los cálculos estructurales, y así ustedes siguen relacionando. Y acá, Profe, qué pena. señor, dime. Digamos que eso también se puede relacionar como con el proyecto de vida, como lo que uno hace a largo, a corto, mediano plazo. Sí, señora, realmente es eso, ¿sí? O sea, un proyecto puede ser pintar la casa, arreglar la gotera o aquella cosa que tenemos dañada en la casa y que le hemos dado largas y no la hemos querido arreglar porque sencillamente no definimos una fecha para hacerlo, ¿sí? Entonces, ustedes se plantearon estudiar este técnico por competencias, ¿sí? Pero ustedes, eso es a corto plazo, ¿sí? A mediano plazo, entonces salen de este técnico y o van a estudiarse la profesional o estudian una tecnología en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Y comienzan a construir. Después, ya no quiero la tecnología, quiero ser profesional. Y después, ¿se acabó la vida? No, entonces nos toca seguir proyectando, toca seguir haciendo proyectos. Voy a hacer una empresa o me proyecto a trabajar en tal empresa que me parece súper buena y da buenos beneficios para valga la redundancia, para sus trabajadores, y quiero mejorar mi calidad de vida. O definitivamente yo ya no quiero ejercer seguridad y salud en el trabajo en el país, sino que quiero ir a ejercerla a otra parte. Pero eso lo logramos nosotros si le colocamos fechas y somos honestos en cumplir las fechas. Porque es que también viene esa parte del autoengaño, ¿sí? Cuando uno se engaña, sí, yo lo hago, yo lo hago. Entonces, Sí, en eso tiene razón el profe. Digamos que lo aplaza y lo va aplazando y así. exactamente. Y se aplaza tanto que no lo terminamos haciendo. A mí me pasó con un curso, yo estaba haciendo ingeniería de software y pues resulta que por cuestiones laborales me tocó dejar de hacerlo porque pues ya me sobrecargué de trabajo y no lo he terminado y ya llevo un año en esas, ¿sí? Entonces para mí es frustrante
o sea, esa es una confesión mía de un pecado que no he terminado o no debería haber avanzado. Entonces yo me pongo a pensar, desde que comencé a estudiar hasta este tiempo, ¿cuánto ya habría aprendido si no lo hubiera postergado? ¿Sí? Entonces puede ser que a ratos las circunstancias no nos den para hacer las cosas, pero nosotros a toda costa no nos debemos separar de nuestro sueño y de nuestro objetivo, ¿cierto? Que a la final viene a ser un sueño, ¿sí? Entonces yo deseo terminar este proyecto, yo deseo aprender esta asignatura, deseo aprenderla bien. Son sueños, pero esos sueños no se pueden quedar en lo intangible, sino toca materializarlos. Porque si no, ahí es donde viene la frustración y la frustración trae depresión y la depresión pues nos amarga la vida a todos. Ansiedad y vienen todas estas problemáticas y entramos en un círculo vicioso que muchas veces nosotros no podemos salir. ¿Sí? Entonces, en mi caso, pues yo tengo que sí o sí terminarlo. Ya me coloqué la meta y ya, entonces, ¿qué tengo que hacer para poderlo hacer? Entonces me toca organizar mejor mi agenda, me va a tocar sacrificar de pronto algún tiempo libre que yo tenga, porque obviamente como dejé de hacer en una época, pues ese tiempo tiene que aparecer de algún lado y mágicamente no se va a materializar, así que me toca sacrificar de otro lado para poderlo hacer, pero yo no me puedo rendir hasta lograrlo, ¿sí? Y todo lo que yo he hecho en la vida, lo he hecho así, no me he rendido y lo he logrado. Y eso pasa con el aprendizaje y en cómo se aprende, es ser constantes, ¿sí? Sino que viene un periodo en el que las personas se cansan y como que viene un periodo como que se estanca el proceso. Y en ese periodo, pues nosotros no logramos ver como ese norte, porque pues ya nos da cansancio las cosas. Y hasta de pronto, si hemos sufrido en ese proceso de aprendizaje, le cogemos fastidio a las cosas. Por eso es importante que, como decíamos al inicio, hay que relacionar el aprendizaje con las cosas buenas que nos traen cosas positivas a nuestra vida. Toca tener una relación no tóxica con el conocimiento, sino aprender por aprender, sino por no aprender porque me tocó aprender, sino realmente aprender porque disfruto, perdón, reviso acá, porque disfruto, listo. No aprender por aprender, sino aprender porque realmente disfruto ese proceso de aprendizaje. ¿De acuerdo, muchachos? Listo. Entonces, en las actividades pues tenemos lectura comprensiva, elaboración de esquemas, solución de ejercicios y pues cada una relacionada con la técnica. Entonces, pero igual esto también es transversal, ¿sí? Porque para tener un estudio individual, pues yo puedo elaborar esquemas, puedo solucionar ejercicios, puedo revisar ejercicios de un solucionario. Me acuerdo que cuando veía cálculo, pues yo podía hacer algún ejercicio, pues yo me iba a buscar el solucionario del libro donde estaba el ejercicio en el cual pues me estaban sacando para colocarlo. Y en el solucionario pues muchas veces encontraba una forma práctica para hacer las cosas, ¿sí? Entonces también uno no se puede quedar con una sola fuente, ¿sí? Con lo que le diga el profesor, eh, uno tiene que revisar diferentes fuentes de información. Perdón. Esto soy Cristina, permítame, reviso acá el chat. Ah, ok. Vale. Vale. Ah, vale, Cristian. Cristian Giovanni Perilla. Me acuerdan ahorita para el final de la clase colocar la asistencia. Listo, Giovanni. Entonces, pues, yo hoy lo tengo presente. Listo, profe, muchas gracias. Vale, fresco. Listo. Entonces, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Reflexionando? Bien, sí, señor, sí. Sí, señor. Reflexionando. Muy bien, listo. Tenemos un aprendizaje interactivo, entonces, pues, es lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Que, pues, entre todos estamos dando esta clase.
Sí, que tenemos unas exposiciones del docente, hay unas conferencias con expertos, hay unas entrevistas, hay unas visitas institucionales, ¿sí? Eh, escuchar conferencias, participar en discusiones, elaborar esquemas en forma grupal y el chat, ¿sí? Entonces, esto es más como cuando ustedes escuchan podcast, ¿sí saben qué es un podcast? No, No, señor. señor. No, señor. No, señor. Listo. No grabamos una Se- cinta de voz, algo así. Señor, ¿me repite, por favor? Grabando como una historia en una cinta de voz, algo Sí, así. pero realmente sí es un audio como tal, como dice el compañero, que puede tocar una diferente temática, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver más adelante cómo utilizar un podcast para aprender. Y también es una estrategia para aprender. Si ustedes quieren aprender inglés, pueden escuchar podcast en inglés, para que ustedes van acostumbrando su cerebro a los sonidos de esas conversaciones, o ver una serie de esos canales pues, de esas plataformas que ofrecen para ver series, valga la redundancia, que es no verlas en español, sino verlas en inglés. Entonces son esas estrategias que ustedes comienzan a abordar para aprender, ya sea un idioma, una materia, una profesión. ¿Listo? Eso es un podcast. Como tal, lo que decía el compañero, una grabación, un audio en el cual pues se toca un tema y pues se comienza a desarrollar ese tema. También están los audiolibros. Listo. Esta parte de participar en las discusiones a mí sí me parece súper vital en el aprendizaje. Entonces, ustedes previamente y en esto sí quiero ser enfático y pues si tengo la oportunidad de ser profesor de ustedes más adelante y espero así lo sea, eh, quiero que ustedes lleguen con la clase preparada, o sea, que lean el documento, que si no lo pueden leer, pongan el computador, hay programas que usted puede colocar al mismo computador a leer, ¿sí? O pueden copiar el texto en, en alguna página online y la página les va a leer el texto, ¿sí? Entonces ustedes pueden estar lavando la loza, pueden estar con el bebé, pero están escuchando el material, ¿sí? Entonces, llegan con ese material preparado y aquí participamos con discusiones, porque las discusiones y el enfrentar nuestros criterios, pues nos trae un aprendizaje mutuo. Yo también aprendo de esto, ¿sí? Y todos nos enriquecemos. Y también es bueno cuando las personas eh, cuestionan, ¿sí? Y entre todos se buscan la solución, ¿sí? No, estas discusiones no son que es que yo soy el profesor y yo tengo la última palabra o yo sé más que el profesor, sino que esto es más de no demostrar que quién tiene la razón, sino de que el que tiene la razón es el conocimiento. Y el conocimiento como tal es como una especie de diamante, ¿sí? Si uno lo mira de diferentes ángulos, se ve de una forma diferente, con un brillo diferente, con un color diferente. Entonces, así es el conocimiento y el conocimiento se hace entre todos. Entonces, por eso les digo, y es importante esta parte de llegar con la clase preparada para tener una discusión. Se dirán, no, profesor, pero es que mire, yo revisé este autor y este autor dice esto. ¿Qué opina usted? Ah, bueno, analicemos qué dice el autor y el análisis viene de todos y ahí se comienza a construir el conocimiento. Ahí comenzamos a aprender y a aprovechar estos espacios. Bueno, elaborar esquemas en forma grupal. Bueno, este ejercicio, si se da más adelante, lo podríamos estar haciendo. Así. Ay, perdón. Y pues tenemos este aprendizaje colaborativo, ¿sí? Que tenemos la resolución de problemas basado tal vez en ese aprendizaje interactivo que tuvimos antes. ¿Quién me busca la metodología de los 6 sombreros? ¿Sí ven esta? Metodología de los 6 sombreros. 6 sombreros de Di Bono. ¿Quién dijo yo?
dice que es una técnica creada por el psicólogo Edward de Bono, Ajá. pionero en la aplicación del pensamiento, la letra, el creador de herramientas útiles para las corporaciones, que consisten en los participantes de un grupo que se pongan 6 sombreros imaginarios que representan diferentes modos de estilos de pensamientos. Sí, y te dice los colores de los sombreros y eso. Pues me muestra la imagen, hay uno blanco, uno rojo, uno negro, uno verde y uno azul. ¿Y te dice qué es cada uno? No alcanzo a ver, espérame. Soy un poquito ciega. El blanco dice que es perspectiva, información de hechos. El rojo dice que es emoción y sentimientos. El verde dice que es voz del juicio, análisis crítico. El amarillo dice que es logística positiva, beneficios y ventajas. El verde dice que es creatividad, alternativas y propuestas. El azul dice que es visión global, director de orquestas. Ok, ese ejercicio, si tenemos la oportunidad, lo aplicamos después, pero desde análisis del riesgo, que creo que podría ser interesante. Entonces, eso es una metodología que también se puede utilizar. Gracias. Bueno. Y tenemos también la técnica de la pregunta. ¿Sí? Entonces, como tal, pues esto deriva en una discusión grupal, elaboración de productos grupales, foros virtuales, chat, participación en la wiki. ¿Aquí hacen wiki? No. ¿No? Bueno, eso es chévere, pero digamos si uno, porque muchas veces eso no trabaja. Señor, eso es una forma en la que los docentes integran equipos de trabajo y los equipos pues van subiendo sus avances en esa wiki. Entonces tienen una comunicación directamente con el docente, pero también tienen una comunicación entre grupos de trabajo de forma de distancia. Cuando se comienzan a subir estos trabajos, pues obviamente hay que tener en cuenta que como es colaborativo, pues todos tienen que cumplir con los trabajos en las fechas. Si no se cumple, pues el trabajo del grupo por una sola persona pues se va a piso, ¿sí? Es chévere, pero también cuando uno lo están calificando grupalmente con eso, es feo porque pues muchas veces hay personas que no les gusta trabajar o que son indisciplinadas o realmente no le ponen seriedad a lo que están estudiando y incumplen con las fechas que tienen que hacer las entregas. Entonces comprometen el trabajo de los demás compañeros. Ahí es donde vienen las peleas entre los compañeros, porque nadie va a querer perder por culpa de otra persona. Y le dicen al profesor, cámbiame de grupo, cambie esta persona de grupo, ¿sí? Pero también sirve porque nosotros tenemos que aprender a trabajar con diferentes clases de personas. A mí me pasaba en la universidad que me ponían a hacer ese tipo de trabajos y siempre a mí me tocaba con el más vago del salón. Y claro, a mí me tocaba esforzarme. Perdón, reviso si alguien está ingresando. Listo. A mí me tocaba esforzarme para poder desarrollar las actividades y hay veces me tocaba hacer lo que le correspondía al compañero. Entonces, pues feo, ¿no? Pero en la vida es así, uno tiene que aprender a trabajar con diferentes clases de personas y sobrepasar esas barreras, ¿cierto? Listo, muchachos. Entonces, ¿a qué responde una estrategia de aprendizaje? Sí, entonces viene de la institución educativa como lo habíamos visto, se hace una concepción pedagógica. En esa concepción pedagógica hay una planificación curricular y en esa planificación curricular es ver realmente ustedes qué necesitan para desarrollar el aprendizaje por lo menos de esta carrera. Entonces ustedes tienen un pensum y ese pensum pues como tal tiene unas materias y unas temáticas que ustedes tienen que ver qué es lo que estamos haciendo, el ejercicio que estamos haciendo hoy y que va dirigido pues a ustedes como tal. Listo. Entonces, tenemos que existe una clase de aprendizaje que es el aprendizaje significativo. Entonces, en esto también yo hice la misma estrategia.
si se dan cuenta, entonces cogí un concepto general y de ese concepto principal, perdón, saqué unos conceptos generales que me parecen viables para sintetizar lo que estaba en el documento. Entonces, resumí lo que había en una hoja en 4 cuadros, ¿sí? Entonces, esa es la técnica de simplificar el aprendizaje. Entonces, miren, aprendizaje significativo, entonces dice que el aprendizaje significativo es un aprendizaje con sentido. Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno para construir un aprendizaje nuevo. ¿A qué le suena eso? Les voy a colocar un ejemplo. Si yo quiero estudiar contabilidad, previamente, pues, seguramente me van a exigir que yo Profe, sepa me por lo repite, menos sumar. ¿a qué me suena a qué? Perdón, es que no lo escuché. ¿A qué les suena lo que les acaba de leer? O sea, el aprendizaje significativo es un aprendizaje con sentido. Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno para construir un nuevo aprendizaje. Profe, ahí sería como que él ya tiene conocimientos básicos y los va a poner como en práctica y También, pues aprender más cosas. sí, como les decía con el ejemplo de la persona que estudia contabilidad, entonces esa persona no va a aprender a sumar o a dividir estudiando contabilidad, sino que previamente ya tuvo que haber aprendido pues a hacer esas operaciones básicas, ¿cierto? Entonces se refiere a eso. Entonces hay un conocimiento que ya desarrolló el estudiante y genera un conocimiento nuevo. Y vuelvo y recalco. Cuando ustedes leen el material de estudio antes de llegar a la clase, entonces ustedes ya están generando un conocimiento previo y van a generar un conocimiento nuevo, pues con la realimentación que les dé el docente del material que ustedes leyeron, ¿cierto? Es eso, básicamente. Entonces miren que esto me genera una estabilidad en el conocimiento y yo aquí coloqué esto que no estaba en el documento, es decir, un conocimiento honesto. ¿Y por qué un conocimiento honesto? Por lo que les digo, muchas veces nosotros aprendemos por encima y creemos que lo aprendimos, pero realmente nosotros tenemos vacíos en el conocimiento. Y esos vacíos en el conocimiento es lo que no me permite seguir adquiriendo nuevos conocimientos. Sí, sí ven el punto, muchachos. Entonces, como dice ahí, no es un saber a medias o con vacíos en el conocimiento. Entonces, si vamos a aprender algo, tenemos que abordarlo desde diferentes puntos de vista para que tengamos una visión completa de lo que estamos aprendiendo y no simplemente algo que yo recuerdo vagamente. Ahorita vamos a ver los porcentajes de lo que recuerda una persona cuando aprende algo al siguiente día. Listo. Está el aprendizaje autorregulado. Entonces dice, hace referencia sobre todo al proceso mediante el cual los alumnos ejercen el control sobre su propio pensamiento, el efecto y la conducta durante la adquisición del conocimiento de destrezas. ¿A qué le suena eso? Es como ser autónomo en, digamos, en también aprender, como estamos estudiando ahorita, o sea, no quedarnos solo con la información que nos da el profe, sino también nosotros investigar, averiguar sobre los temas. Exactamente. Sí, básicamente es eso. Entonces, para que ustedes hagan eso, tienen que hacer una planeación. Tienen que hacer este triangulito. Planeación, ejecución y evaluación. Planeación, ¿cómo voy a aprender el conocimiento? En esa planeación yo tengo que ver qué autores voy a investigar, qué libros voy a utilizar, ¿sí? Si voy a consultar a algún profesor, eh, ¿qué recursos voy a tener? Pues voy a tener un computador, voy a tener una libreta de apuntes, ¿sí? Ya una vez planeado eso, pues entonces ustedes ya vienen a la ejecución, entonces ya comienzan a coger el conocimiento y van a coger cada una de las diferentes técnicas que más adelante le voy a mostrar para que al final pues haya un producto y ustedes se autoevalúen si ese producto final si era el que ustedes querían, si ese conocimiento final si era el conocimiento que ustedes debieron adquirir, ¿sí?
Y pues ahí también en esta parte de ejecución, mire que yo creo que se debe monitorear y mediar el avance del proceso de aprendizaje. Entonces, cuando yo estoy ejecutando, como lo mismo. En la ejecución, cuando hay una planificación, es como lo que estábamos hablando del proyecto. También tengo que definir unas fechas. Puedo decir, tengo la clase de este sábado en 8 y tengo que llegar con este conocimiento aprendido. Entonces, el primer día, el lunes, voy a ver el primer documento que me dejaron. El segundo, voy a indagar en internet, en YouTube, en foros. Y el tercero, de pronto tengo la oportunidad de contactarme con algún compañero, revisamos la información que esa persona también logró, la discutimos y así sucesivamente. Y así ustedes van monitoreando eso que ustedes van aprendiendo. Tienen que definir unas fechas. Hay unas aplicaciones muy interesantes que yo se las voy a enviar por WhatsApp para que ustedes puedan administrar su tiempo de una manera eficiente. Hay una que se llama Tree, que es de plantar árboles. Entonces, ustedes siembran un árbol y a ese árbol le definen unas fechas, digamos, tienen que hacer, qué sé yo, una matriz de riesgos. Entonces, para hacer esa matriz de riesgos, ustedes definen unas fechas. Si ustedes no cumplen o si ustedes cumplen, el árbol va creciendo. Visualmente ustedes ven en el celular que el árbol va creciendo, pero si ustedes dejan de cumplir, el árbol se va marchitando. Me asustaron. Eh, si ustedes dejan de cumplir, el árbol se va marchitando. Entonces, digamos que visualmente ustedes ya comienzan a apresurarse porque están viendo que ese árbol o esa actividad que ustedes tenían que hacer ya no se está muriendo y ustedes no la deben dejar morir. Entonces, es una forma de autoestimularse para cumplir el objetivo del aprendizaje. Entonces yo al final de la clase les envío los enlaces para que quien los quiera descargar. En la Play Store hay varias aplicaciones de ese tipo. Profe, la otra aplicación que nos haga el favor también y nos colabore es la que su merced decía que mientras estaba haciendo uno algo, ella leía el texto. Ah, sí, yo les busco pues eso por lo general yo lo hago con páginas de internet. Ustedes colocan en el buscador lectura de textos, lectura automática de textos y ahí aparecen. Buscamos acá alguno. A ver si encontramos. Automática de textos. Servicio de textos a voz gratis. Entonces aquí les aparece. Ustedes pegan el texto. Revisamos cualquiera de estos. Entonces aquí pegan el texto. Miremos a ver. De algún documento que ustedes tengan. Entonces, hola clase. Hola clase. ¿Sí lo ven? Entonces ustedes pueden pegar cualquier texto. Por lo menos busquemos riesgo mecánico. Entonces peguemos esto. Perdón. Se entiende por riesgo mecánico el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas. Herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos. ¿Qué tal ese hack? Entonces ustedes pueden pegar acá todo un texto de lo que ustedes le enseñaron del material de apoyo y no es necesariamente que lo estén leyendo, pero ya lo comenzaron a escuchar mientras están haciendo otra actividad. Subconscientemente su cerebro va a comenzar a asimilar ese material. Su subconsciente siempre está aprendiendo. El consciente puede que no, pero su subconsciente está interiorizando. ¿Sí lo ven? Ahorita miramos algunos a ver si yo les envío alguno que sea bueno, pero ese lo escogí aleatorio y salió como bueno. ¿Qué opinan? Sí, es como buena estrategia, gracias. ¿Cierto? por Aguanta, sí. ¿no? Sí. Nos facilita el conocimiento.
Y con eso, porque es que yo sé que ustedes, y pues por lo general, todos hoy en día somos personas ocupadas y tenemos que estar haciendo actividades. Si ustedes están estudiando de noche, pues yo aseguro que deben estar trabajando o tienen su familia que la están cuidando, ¿cierto? En estos momentos, pues por ahí escucho bebés, entonces ustedes están cuidando a sus bebés, pero están recibiendo este conocimiento. Entonces, a eso es a lo que yo voy. ¿Cuándo debemos buscar una estrategia para el aprendizaje que ustedes, que se adapte a la necesidad que ustedes tienen? Ahorita hay muchas facilidades, ¿sí? Y pues bueno, esto suena como a regaño o a eso, pero muchas veces uno procrastrina, ¿sí? Y deja de hacer lo que está haciendo por hacer otras actividades y no se concentra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Buscar concentrarnos en las cosas que estamos haciendo. Pero digamos que esos tiempos de estudio yo por lo menos los tengo en la noche porque no tengo gente que me esté interrumpiendo, ¿sí? O que me estén llamando del trabajo, o que, sí, yo estudio por la noche, pero también me trasnocho y pues eso también no es bueno para la salud, entonces me toca mirar otras formas de aprender. Entonces puede ser que mientras yo voy en el bus, voy escuchando un podcast o cojo una página de estas, le meto todo un texto. Deben tener un límite de palabras que debe decir, pero le voy pegando texto y lo voy escuchando con mis audífonos. Y ahí lo tengo. También yo puedo hacer eso y grabar ese audio de lo que se está leyendo, grabarlo en un audio de WhatsApp y me lo voy enviando y paulatinamente yo lo voy escuchando durante el día. O sea, estrategias es lo que hay para el aprendizaje. Bueno, muchachos, entonces aquí es donde viene lo bueno. Si ustedes hacen esto, ustedes aprenden con facilidad. Entonces, para mí las técnicas de estudio que son más efectivas, y no para mí, estas son comprobadas por la ciencia, son estas cinco. Entonces tenemos entonces tenemos estas técnicas, pero antes de abordar estas técnicas debemos, uno, identificar las metas del aprendizaje. ¿Sí? Entonces yo lo que les decía, tengo una planeación y en esa planeación yo hago mi meta. Mi meta esta semana es hacer o aprender tal tema, ¿sí? Y al aprender ese tema, entonces, para aprenderlo entonces, tengo que hacer cada una de estas actividades, pero entonces a cada una de estas actividades, no pueden ser todas, pueden ser algunas. Puede ser que a alguna de ustedes les guste más, a alguno de ustedes les guste más alguna de estas, pero digamos que son libres, o las pueden hacer todas o solo una, ¿sí? Con la que más se identifiquen. Pero si las hacen todas, mejor. Entonces, colocan la fecha le colocan tiempo a sus metas, ¿sí? Y otro factor importante que era lo que hablábamos antes, era relacionar las emociones con el aprendizaje, ¿sí? Ustedes tienen que emocionarse a la hora de aprender. Y realmente, pues eso también viene por sí solo. Entonces, ustedes aprenden una cosa y al aprender esa cosa, cuando ustedes sienten que lo aprendieron y que lo lograron, pues viene esa satisfacción. Entonces, ustedes esa satisfacción la tienen que evocar cada vez que vayan a aprender algo. Emocionense por aprenderlo, sugestionense, ¿sí? Métanse, coacciónense a que ustedes están ganando cuando están aprendiendo y que están logrando victorias y eso que los llene como de ese júbilo y ese amor por aprender. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la primera? Dice entonces, utilizar herramientas metodológicas para aprender. Listo, eso ya no lo sabemos, eso nos lo dijeron desde el principio. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Aprender a través del sonido. Entonces, en aprender a través del sonido, ¿cuál sería? Lo que Entonces estamos tenemos, hablando, señor, lo que estábamos hablando de sí, los señor, audiolibros, ajá, el lector de... el lector de online, sí, el podcast, sí, busquemos un podcast en internet para hacer el ejercicio, perdón, perdón, ¿qué se me hizo? Busquemos un podcast acá, podcast de seguridad y salud en el trabajo, podcast de seguridad y salud en el trabajo, a ver qué nos sale. Miremos a ver.
Entonces aquí nos salen varios podcasts. Miren, uno de 2 minutos. Gestión de prevención de riesgos. Miremos a ver. Chicos, ¿cómo están? Nos corresponde la semana 7, gestión de la prevención de riesgos. Antes que nada, espero que se encuentren bien en compañía de todas las personas que les rodean. Y quiero ofrecerles una disculpa porque no les había llegado, Bueno, esa había es hecho una llegar excusa. sus calificaciones del foro. Pues tuve un contratiempo eléctrico en casa y se dañaron mis equipos. Sin embargo, sus calificaciones ya están disponibles en la Yo les puedo enviar plataforma. un podcast diciéndoles Por esto. otra parte, les comunico que en esta semana nos corresponde la actividad de test 2, misma que estará disponible desde el 11 hasta el 16 de marzo y cierra a las Bueno, básicamente 23:59 es horas. eso. Aprovecho este espacio para comunicarles también. Pero hay un podcast de verdad que sí ustedes pueden utilizar. Entonces toca buscar, por ejemplo, acá hay varios. Podcast, Día Mundial de la Seguridad del Trabajo, riesgos al trabajar en casa. Miremos este de riesgos en el trabajo en casa. Ese es un podcast en Las opiniones YouTube. aquí expresadas son responsabilidad de quien las emite. Bueno, adelantemos. Por estar nuevamente con ustedes Ustedes hablando pueden sobre temas que colocar- son muy importantes para todos. Ustedes En pueden esta ocasión, colocar el abordaremos podcast, uno sobre el que el quizás muchos de YouTube, ustedes no conocen, pero que a la mayoría lo nos colocan en su afecta. celular y Me van refiero a la escuchando salud en el trabajo. el tema. Como sabemos, esta crisis Entonces sanitaria ha ahí tenido ustedes van consecuencias en aprendiendo. todos los Entonces aspectos por de lo de nuestra la vida. pandemia, Sin entonces se embargo, el ámbito generó laboral el es trabajo en casa. probablemente el que ha sufrido cambios más notorios y continúa generando preocupación. Y certificaciones en materia de seguridad y salud laboral ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Desde hace 10 años se ha desempeñado en consultorías especializadas en seguridad Bueno, y ahí están salud. presentando al tipo, pero bueno, esa es como la dinámica. Hay que buscar. En Spotify también hay varios podcasts. Revisemos acá en Spotify. ¿Sí están viendo mi pantalla? Ah, miren, acá está Diana Uribe. Estos son políticos. Me tocaría buscar si hay de seguridad y salud en el trabajo, que es lo que nos compete para la materia. ¿Qué opinan de los podcasts? Chévere, profe, porque pues es algo diferente, algo nuevo que estamos aprendiendo, me parece excelente. Y sabe que también que es bueno, que también estamos escuchando gente de otras nacionalidades, gente que tiene otras culturas y las formas de trabajo en otros países son diferentes y pues también tienen soluciones muy propias de su región que pueden ayudarnos a potencializar la que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, por eso esta herramienta de podcast es muy buena. O buscar audiolibros, si hay audiolibros gratis, o hay que descargarlos, ya saben ustedes de qué forma. eh, y ustedes pueden acceder a esos libros. O si ustedes encuentran los libros en PDF, pues copian el texto del libro. Busquemos uno, hagamos el ejemplo de uno. Colocamos acá libro de seguridad y salud en el trabajo PDF. Aquí tenemos varios. Entonces, aquí está este de seguridad y salud en el trabajo en el PDF. Y este es el del texto, sí. Entonces, miremos. Entonces tenemos esto, tenemos este libro de seguridad y salud en el trabajo, edición 11, Me voy por acá, busquemos algún tema. Origen de accidentes de trabajo. Costes de los accidentes de trabajo. Buscamos la 37. ¿Cuánto cuesta un accidente de trabajo? 37. 37. Costes de los accidentes de trabajo. Entonces coloquemos esto. Entonces, copio este texto. Copiar y me voy al lector online que coloqué y pego acá y lo pongo a Un reproducir. accidente de trabajo supone unas lesiones físicas para el trabajador que lo sufre que implican dolor, pérdida de trabajo, atenciones médicas para curarlas, etc. Además, la mayor parte de los accidentes incluyen, junto con las lesiones físicas, el deterioro de materiales y equipos involucrados en el accidente. De todo lo dicho se desprende que los accidentes de trabajo señor. ocasionan daños y Hay otra pérdidas. herramienta que está en nuestros celulares, no sé si de pronto está disponible en todos los celulares, pero el mío hay una que se llama opciones de accesibilidad. Es un muñequito, cuando uno lo activa aparece en la parte derecha de abajo y tú tocas el texto y él empieza a leer así como usted dice.
Perfecto. Ok, si quiere, usted está con su celular, lo puede compartir ahí o sea, comparte pantalla y nos muestra. Ah, les había dejado de compartir. ¿Qué vaina con esto? Ah, no, todavía estoy presentando. Le cedo el turno y comparte pantalla y nos muestra para de pronto le sirva a los compañeros y a mí. Sí, profe, de un momento y lo digo porque yo lo había desactivado. Ya un momento. Listo, vale, yo estoy acá entonces pendiente. Listo, entonces continuamos mientras el compañero está buscando, entonces continuamos con la presentación. Entonces sí, entonces, ¿qué tiene aprender a través del sonido? Entonces desarrolla un nivel de atención superior. Si tienes la oportunidad de aprender sobre algo mediante la escucha, aprovéchala, ¿sí? Aprovechar los tiempos muertos o espacio libre, que nosotros muchas veces pues tenemos esos espacios en los que no estamos haciendo nada. Ahí es el momento para utilizar esta herramienta de aprendizaje. Listo, continuemos. ¿Qué se me hizo? Era este. Listo, entonces aquí les comparto. No, listo. Listo. ¿Qué se- Aquí, este. Listo, aprender escribiendo. Para mí, este es uno de los mejores y que yo puedo decir que uno aprende mejor, más rápido y más fácil. Se demora un poquito y es un poquito cansón, pero cuando yo me quiero aprender algo, yo cojo una libreta y cojo lo que voy a estudiar y lo repito escribiéndolo, ¿sí? Entonces, de eso hay muchos estudios científicos que demuestran que cuando nosotros utilizamos la escritura y estamos pensando en lo que estamos escribiendo, el cerebro asimila mejor el conocimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se ha demostrado que quienes toman notas escritas a mano, en vez de hacerlo tipeando, no solo recuerdan mejor los contenidos de las clases, sino que también son capaces de aprender ideas y conceptos con mayor facilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, en el computador, pues bueno, yo puedo escribir en el computador, pero realmente lo que a uno lo hace aprender es escribir a mano. Y esa es, para mí es una de las mejores y de las más poderosas. Así yo he aprendido a hacer varias cosas o me han quedado ese conocimiento. Cuando yo comienzo a meterle la mano, como les decía al inicio, a las cosas, a mí se me queda más fácil. Profe, Señor. digamos que ahí me siento un poquito identificada porque ahorita que estoy tomando el técnico, pues yo ya tengo mi cuaderno y voy tomando como los apuntes como más importantes, que creo que son más importantes y los tomo pues para después buscar información sobre los temas. Ajá, perfecto. Y tú sientes que comienzas como que, ay, sí, esto lo recuerdo, y viene a la memoria con mayor facilidad. Realmente es eso. A mí me Sí, parece súper sí, poderosa claro, esta, sí, esta señor. estrategia. Qué bien que lo hagas. Sí, yo también hago lo mismo. Cuando voy a algún lugar, tengo que presentar alguna, o me van a dar una instrucción en el trabajo que tengo que hacer, yo prefiero anotar, porque si no anoto se me olvida, y lo otro es que me queda mejor en el subconsciente. Listo, entonces tomar notas es uno de los métodos más efectivos que existen. Se aprende mejor cuando se toman notas sin usar el teclado o el celular, sino haciéndolo con una libreta y un bolígrafo favorito. Esto es muy importante que miren que aquí dice libreta o bolígrafo favorito. Ustedes escójanle amor, ¿sí? A esa libreta donde ustedes están anotando, a ese esfero, que sea su esfero favorito, que ustedes tengan un lazo sentimental con él, porque ustedes, como por eso les decía al inicio, ustedes tienen que buscar pensamientos o sensaciones positivas que ustedes la relacionen con lo que están estudiando para que de esa manera ustedes le cojan amor al estudio. Si ustedes hacen eso, Perdón, dime. sí, igual como dice la compañera, profe, yo también llevo mi cuaderno y lo que hice es sumarse el esfero, el color favorito. Yo por lo menos los letreros los tengo con color azul y lo que voy esto es con color rosado. Y Ajá. se ve ilustrado, se ve bonito y ya sabe Yo, uno que los títulos van de un color, las evaluaciones van presentadas van de otro color y así, y entonces uno ya va asimilando y se le van quedando a uno, grabando a uno como las cosas mejor.
y conserva eso que también estás diciendo de relacionarlo con los colores, de diferenciarlo con los colores. Entonces, por lo menos Ajá. yo también cogía cuando hacía mis textos, yo cogía de un color lo que yo tenía que investigar, ¿sí? Entonces yo investigaba, lo colocaba en color rojo, o lo que no entendía lo colocaba en color rojo y tenía que investigarlo. O lo que aprendía y lo conocía bien, entonces lo tenía de otro color, ¿sí? Entonces con eso ya sabía dentro del tema que yo había visto qué se me había dificultado y en qué tenía que seguir insistiendo en aprender, ¿sí? Bueno, alguien que me averigüe notas de Cornell. Este método. Entonces también no solo es tomar las notas, o sea, también es muy válido, pero hay otros métodos como el de Feynman y el de Cornell que me ayudan a distribuir mejor ese conocimiento en una hoja y plantearlo en conceptos. Profe, Dime. qué pena, ya encontré. El método de Cornell provee de un formato sistemático para la condensación y organización de apuntes. Sí, ¿y lo estás viendo? Voy a ver si lo encuentro acá y se los... Sí, señor. Método de Cornell. Método de Cornell. Sí, hay como una foto, una imagen. Mira, o sea, aquí hay como una plantilla, veremos. Esta. Listo. Entonces tenemos, mire, tenemos que el tipo divide la hoja. Bueno, pues no tienen que ser tan rigurosos, 2.5 centímetros, o ustedes pueden tener como una plantilla base en su libreta de apuntes. Entonces aquí colocan el título, en un lado colocan las ideas clave, en el otro lo que están haciendo acá, las notas de la clase, ¿sí? Entonces el profesor dijo esto, lo que me pareció clave de lo que dijo fue esta palabra, un ejemplo, estábamos hablando de riesgo eléctrico, electropatología, entonces la colocan acá, palabra clave. Y en la parte inferior, ahí sí con sus propias palabras, dicen lo que el profesor, lo que entendieron de lo que el profesor les dijo. ¿Sí ven? Esta forma de plantear sus notas ya no es simplemente colocar las notas como nosotros solemos hacer, sino que le estamos dando un orden al conocimiento. Y al distribuir ese conocimiento o fragmentarlo, pues el cerebro pues comienza a crear relaciones entre cada uno de esos conceptos, lo que ustedes dicen y lo que se aprendió de la clase, y comienzan a tener una óptica más grande del conocimiento. ¿Sí? Entonces, anótense ese de eh, el método de Cornell me parece que es muy bueno y pues si lo comienzan a hacer, pues genial. Listo. ¿Bien hasta el momento bien o regular? No, bien, sí, señor, hemos entendido bien la clase. Y está Perfecto. dinámica, como que todos participamos y Y aportamos. cuando todos participan, realmente Está pues interesante. se aprende bien, ¿sí? Y le cogemos amor a la clase. Entonces, tenemos otra forma de aprender. Aquí quedó aprender, aprender memorizando. Diga, pero qué vaina con esto. Aprender. Listo. Entonces, ¿a qué es aprender memorizando? Pues es el que nos han enseñado toda la vida. Entonces yo voy leyendo y repito, leo y repito como un loro. Pero es una forma tradicional, es la de siempre y sirve. Entonces, mire, cuando tratamos de memorizar algo, por defecto, tenemos el 90% de la probabilidad de olvidarlo. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ven ese dato? Pues que no es muy aconsejable la memorización, porque pues, va a ser como a corto plazo, por un tiempo la va a tener y luego ya va a Exacto. olvidar. Y entonces eso es como la cometa. Si no le soltamos pita cuando hay viento, pues va a ser complicado. Entonces, si yo aprendí lo que vi hoy en la clase y lo dejo para cuando me vuelvan a preguntar por ahí en el examen, tengo el 90% de posibilidades de olvidarlo. Eso es mucho.
Entonces, miren, existe una técnica que si la practicas de manera secuencial, puede reducir ese porcentaje hasta un 10% de probabilidad de olvidarlo. O sea que nos quedamos con con un 90% de aprenderlo, ¿cierto? Entonces, miren acá esta relación. Entonces, cuando aprendemos, entonces, repasándolo 24 horas después, disminuimos la probabilidad de 90 a 70%. Entonces, digamos que mañana ustedes van a repasar los apuntes de esta clase, que me parece que esta clase es clave para que ustedes comiencen a asimilar el conocimiento mejor de las próximas clases que vienen, que son muy buenas, ya hablando de cosas de seguridad industrial, que es lo que nos compete, ¿sí? Si ustedes lo repasan una semana después, tienen el riesgo de que bajan de ese 90 a un 50%. Y si lo han repasado un mes después, lo reducen a un 10%. Quiere decir que ustedes tienen que estudiarlo mañana, estudiarlo la semana que viene y el mes después. Pero ustedes entre más en la semana traten de repasarlo. Por ejemplo, ustedes pueden repasar lo que se aprendió de esta clase eh, mañana y el miércoles y el viernes de la otra semana. Pero yo no creería, profe, que le aseguremos que mañana es domingo. Obviamente, yo sé que, pero de pronto colocaron un audiolibro de aprender memorizando, aprender 5 técnicas para facilitar el aprendizaje, y en ese tiempo muerto, pues ahí lo pudieron aprender. Ahí es cuando comenzamos a complementar las técnicas, ¿sí? Entonces, aprendemos memorizando, aprendemos con el sonido, ¿sí? Aprendemos relacionando el aprendizaje o el conocimiento con sentimientos y emociones que nos traen gratificación. Aprendemos cuando nosotros mismos nos recompensamos por esas pequeñas victorias que tenemos. Entonces, vemos que ahí el conocimiento ya comienza a cimentarse más. Listo. Aprender fragmentando. Este me parece súper también súper importante. Se llama la técnica de Shunkin. ¿Quién quiere buscar la técnica de Shunkin? ¿Quién dijo yo? Bueno, mientras tanto, mientras alguien la busca, entonces consiste precisamente en fragmentar grandes pedazos de la información en pequeños trozos o chunks, ¿sí? Trozo creo que es chunk en inglés. Se obtienen las ideas principales de cada trozo y al final se hilan en el sentido lógico del fragmento completo. Entonces, coloquemos un ejemplo de... ¿Qué ejemplo les gustaría que colocáramos para fragmentarlo? Cuéntenme, compañeros. Un tema que tengan dudas de seguridad industrial que no hayan podido entender hasta el momento. ¿Ninguno? ¿Un tema todo lo han aprendido bien? ¿La profe Viviana sí fue buena profe? Bueno, están como callados. ¿Verdad que se fueron? Vamos a ver. Todo lo que son las normas, esas normativas y todo eso, para mí ha sido como un poco pesado. ¿En qué tarea de alto riesgo te ha parecido complicado? ¿Cuál es la norma o cuál es en el riesgo que más te ha dificultado? Por ejemplo, me acuerdo que las últimas clases donde tenía uno como usar normas ¿para qué? Para hacer las matrices, bueno, la recolección de información, ¿De los riesgos? algo así, sí. Que Listo. ella buscaba, Sí, en esas partes sí. ella nos mostraba como unos cuadros y buscaba como unas normativas y yo quedé más en La normatividad. Profe, ella se refiere
a la GTC 45. Ah, para- ok. Uy, gracias, Javier. Uy, no, yo no, Pero, no pero, mi- entiendo. pero, La verdad, pero mira, pero de hecho yo ahorita tengo que hacer un trabajo porque un cliente me pidió que le ayudara, les voy a contar el caso, un cliente me pidió el favor que le ayudara a organizar su matriz de riesgos. Ellos trabajan instalando iluminación en centros de distribución, en almacenes y todo este cuento. Y, pero yo vi la matriz de riesgos y yo, uy, esta matriz está súper mal hecha. O sea que me toca a mí hacerla bien, ¿sí? ¿Y cuál es la cuestión de eso? ¿Sí? Que analizando al profesional que hizo la matriz, pues el man realmente cuando vio la clase de matrices, ese man se pegó una rajada. no como yo, Que no les pase, que no no como les, yo. que no les pase. profe, una Señor, pregunta, profe. señor, Usted bastante, yo me imagino bastante experto en el tema, ¿no? Y queríamos pedirle como un favor. cuénteme. Eh, ya que usted sigue con ese mecanismo de dar clases, Eh, como no sabe más, otra que nos explique de pronto un poquito más lo de la profe explicó bien, sí, pero no está de más que nos dé un poquito más de información para que eso nos quede totalmente claro, porque miren lo que dice usted, profesional, que la persona se vuelva profesional y llegue el caso a hacer un estudio, una evaluación de riesgo y encuentra esa matriz así de esa manera como la ve usted, imagínese. ok, sí, sí, podemos sacar el tiempo y la vemos, aunque Viviana, la verdad, Viviana es muy buena en eso. Esa es como la especialidad de ella. Pero sí, lo podemos retomar y analizarlo y de paso, pues, como que yo retomo y también aprendo más del tema, ¿sí? No, profe, aclaro, o sea, ella explica muy bien y pero yo quedé perdida, o sea, no sé, o sea, yo personalmente, yo, Sandra, yo quedé enredada, perdida como gallina por allá en misa, pero no porque ella no sepa explicar, sino porque, no sé, la forma bueno, lo que decía al principio, mi forma de aprendizaje es totalmente diferente, Ajá. pero sí, de pronto con esa normativa que dijo Javier, uy, yo sí estoy como que un poco perdida, y la estuve buscando qué día, y leí, me dio dolor de cabeza, y boté todo eso Le- por le- allá. Les voy a colocar un ejemplo de una que estoy asesorando. No les voy a colocar la empresa. ¿Qué horas son? Uy, pero ya casi nos toca irnos. Esperen, busco. Permítame un momentico. Ah, mire, este era el documento de estrategias. Mire, todo ese documento lo resumí en una sola presentación, en 2 diapositivas. Listo, entonces, ya le digo, ¿qué se hizo? Ese documento era el que estaba en la plataforma del instituto. Ajá. Precisamente yo ahí apliqué una herramienta de aprendizaje para poderlo sintetizar en eso. O sea, realmente la presentación la hice con una herramienta de aprendizaje, que es tomando las ideas principales y enlazándolas con conectores y relacionándolas entre sí. Entonces, estos son mis clientes. Tengo esta. Ellos me pasaron matriz ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hacia aquí. Esta. Entonces, están viendo, ¿sí? Listo, entonces, miren que ellos en la matriz, entonces la matriz tiene el formato de la GTC 45, ¿cierto? Entonces tiene descripción de procesos y tareas, identificación de peligros, consecuencias, controles externos, evaluación del riesgo, ¿sí? Valoración inicial del riesgo, criterios para establecer controles, control de puestos y pues eso es lo que es el formato de la GTC 45. Entonces ya comienzan a analizar entonces qué proceso. Ellos analizan el proceso como administración de gerencia, CRM, SMC, ingeniería de procesos de soporte de visitantes, un proceso grande. Y en actividad, entonces colocan esto. Actividades en oficina, sí, sí. Actividades en oficina, en casa, uso de PC, equipos, este fue el que yo corregí, sí.
Esto para actividades, pues, sí, gestión documental, tiene ejecución de proyectos, perdón, pasó acá. Bueno, aquí en ejecución de proyectos, que la corrección la hice en otro lado. Entonces, en ejecución de proyectos, entonces aquí tenemos nuestros riesgos, ¿cierto? Aquí tenemos nuestros riesgos biológico, biomecánico, condiciones de seguridad, fenómenos naturales, físico, psicosocial y químico. Entonces, ¿qué resulta con esta empresa? Que esta empresa requiere que como yo soy el que les hace la, les estoy haciendo la asesoría con respecto al riesgo eléctrico, entonces ellos tienen en condiciones de seguridad, buscamos acá condiciones de seguridad. Entonces aquí está mecánico, elementos, condiciones de seguridad. ¿Dónde está el eléctrico? Eléctrico. Entonces, miren, acá tienen eléctrico, alta, baja tensión y estática. Entonces, aquí tienen todo el personal de ejecución de proyectos. ¿Sí? Y resulta que todo el personal no está metido ahí. ¿Sí? ¿Perdón? Y todo el personal no está metido ahí. Entonces, ¿qué hice yo? Entonces, aquí está hablando que él tiene en riesgo de alta, ¿qué se me hizo? Eléctrico, acá está eléctrico, ¿sí? Entonces dice que ellos tienen el riesgo en alta, baja y en alta, baja tensión y tienen estática. Entonces resulta que eso es una mentira, no todos los trabajadores están metidos ahí. Entonces, ¿yo qué hice? Entonces, a mí me tocó, como actualmente hay una resolución, la 5018 de 2019, me tocó, entonces cogí por cada cargo que yo vi, que eran los generales, al administrativo. Entonces, condiciones de seguridad, sí, entonces eléctrico. Entonces, en eléctrico coloqué condiciones y desconexión de equipos, cargadores de PC y celulares. Riesgo eléctrico en baja tensión de 110 voltios por contacto indirecto. Y aquí pues las consecuencias. Entonces, ¿qué me dice la norma? La norma me dice que a partir de 50 voltios todas las personas que hagan uso comercial de la energía eléctrica están expuestas a riesgo eléctrico. Por eso cualquier persona que conecte un cargador de celular o conecte la plancha o conecte cualquier cosa a una toma de 110, pues eso ya es superior a 50 voltios está expuesto a riesgo eléctrico. Por eso los administrativos tienen ese riesgo eléctrico, ¿sí? Listo. Entonces pero este riesgo eléctrico, como decía en el anterior, no es alta tensión ni es media tensión, sino es baja, ¿sí? En cambio, si veo a un técnico de puesta a tierra, entonces, el técnico de puesta a tierra pues hace el montaje y mantenimiento de puestas a tierra, mediciones de resistencia, voltajes e intensidad. Entonces, él está expuesto no solo a 110, porque él también utiliza cargadores de celular, utiliza computador y eso. También se describe el nivel de tensión en el que está, porque eso me lo exige la norma, y el tipo de riesgo eléctrico, porque no es solo el riesgo eléctrico, sino hay varios riesgos eléctricos, como se los mostré en la capacitación de riesgo eléctrico la vez pasada, contacto directo, contacto indirecto, arco eléctrico, tensión de paso, que le califica al técnico de puesta a tierra, al técnico que coloca esto. Y tiene riesgo en media tensión, ¿sí? Superiores a un kV, o sea, a un kilovoltio, que son 1000 voltios, a 36.000 voltios o 36 kV, por trabajos en cercanía, trenzas de condensa y ductos de servicio públicos, contacto directo, tensión transferida, tensión de paso y arco eléctrico. Entonces aquí ya tiene otro tipo de contactos que no son los mismos que el administrativo. Si se dan cuenta, entonces a mí me tocó corregir eso y yo pasé esta propuesta para que ellos, como van a tener, como están ahorita en auditorías y están haciendo su revisión documental, van a hacer esa modificación dentro de su trabajo. ¿Sí lo ven? Y lo mismo para los técnicos electricistas, pues también. Entonces, ¿el hallazgo cuál fue? Pues que ellos tenían eh, se exponen al trabajar en cercanía a redes de media tensión. ¿Sí? Entonces, recordemos, si asistieron a la capacitación que di de riesgo eléctrico, a la clase que di de riesgo eléctrico, em, hay riesgo por arco eléctrico, ¿sí? Y hay otros riesgos que, pues, si después tengo la oportunidad, les enseño un poquito más del tema.
Pero más o menos básicamente eso. Voy a llamar lista porque creo que me pasé del tiempo y no me va a alcanzar el... Pero ¿sí viste más o menos como lo de la matriz? Realmente no es cosa del otro mundo. Para hacer la matriz uno tiene que ir al sitio, identificar los riesgos y una vez que tú identificas los riesgos, tú comienzas a darle el valor. Tú no puedes hacer una matriz de riesgos sin hacer una inspección previa del proceso. Dale, profe, de pronto debe ser también susto. El miedo. No hay que comerle, no hay que comerle, perdón la expresión. Ustedes lo pueden hacer. Lo que pasa es que para poderlo hacer ustedes tienen que saber identificar el riesgo. Si ustedes no saben identificar el riesgo, no les va a quedar bien la matriz, ¿sí? Y no le van a dar el valor que es. Pero después, más adelantico, si tenemos la oportunidad, se los explico. Listo. Entonces, la última es, ya aprendimos de la técnica de chunking, no me quisieron decir cuál era, Sí, yo entonces ya la encontré, profe. Bueno, rápido porque ya me toca hacer el Eh, llamado a lista. Chunking es una técnica que permite combinar o agrupar muchas unidades de información en números limitados de fragmentos. Esto hace que sea más fácil procesar y recordar la información chunk o fragmentos en castellano. Se refiere a una unidad de información en la memoria a corto plazo. Ajá. Entonces, de tarea, investiguen sobre esa técnica, me parece que es una técnica muy, muy buena para aprender. Y la última, pues es la técnica de Feynman que les comentaba. Entonces, él también hace una división de la hoja, entonces, pero da unos consejos. Entonces, mira, dice, elegir un tema, sí, escribir lo apreciado usando paráfrasis y un lenguaje sencillo. La paráfrasis son como comentarios que uno hace acerca de eso que se está aprendiendo y los coloca en un apartado. Los escribes a mano precisamente para aprovechar esa memoria que se da por la escritura y se arregla lo que no está bien explicado. Entonces puede ser que no le entendí el concepto a lo que estaba estudiando, entonces busco otra fuente y miro si en esa fuente lo aprendí mejor, ¿sí? Y coloco eso complementando el conocimiento con otra fuente, o como yo creo que va mejor. Repasa la información e intenta simplificarlo todavía más. O sea, lo ideal es que el conocimiento se simplifique a tal punto que con solo mirarlo, que así como hicimos acá en el inicio de la presentación, como vemos, ¿sí? En este ejemplo, eh, pues este documento, pues ya uno lo ve y pues da pereza como leerlo, ¿cierto? En cambio, si yo haciendo mi ejercicio aplico esa técnica de simplificar, pues puedo llegar a una sola diapositiva y ya me queda más fácil de entender, ¿cierto? Pero obviamente pues también me toca leer el texto para poder hacer eso. En el subconsciente pues queda esa información y ahí se complementa. Listo muchachos, esa fue la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Eh, pues está todo el contenido temático, entonces pues se cumplió con el objetivo de hoy. Espero que logren con estas técnicas potencializar sus formas de estudiar que han venido trayendo hasta el momento y que se hicieron, por acá están, a representar y que pues aprovechen el conocimiento, ¿sí? Aprovechen esos tiempos muertos. Yo sé que ustedes pueden hacer grandes cosas. Bueno, pues viendo por acá. Buenas noches, soy Lorena Pinzón. Debo retirarme de clase por mi trabajo fresca, Lorena. Dale, no tranquilízate. Ve y trabaja, que toca producir. Yuri, ¿nos puedes regalar las metodologías? Profe, ¿nos puedes regalar las metodologías? Bueno, se las voy a escribir. ¿Dónde están? Profe, o sea que la profe Viviana no vuelve más. No, lo que pasa es que pues ella tiene dificultades porque pues por lo del bebé y dar la clase así pues le ha quedado complejo. Entonces voy a detener la grabación y espera un momentico. Y ya, sí, entonces pues voy a detener la grabación, entonces voy a llamar lista y ya charlamos.